Es cierto que el nivel de mora no venía así como está ahora, pero también es cierto que no había crédito. Entonces, hay que resolver la mora y es un problema que nadie quiere tener. Tener mora y un alto nivel de mora es un problema, sería necio negarlo. Ahora, también no vas a tener mora donde no tenés crédito. En un país que no tenés crédito, no tenés mora, muy sencillo. Como muerto el perro, se acabó la rabia. Sí. Vos decís que por ampliar el universo de créditos que se otorgaron, eso una posibilidad es que haya mora, así como te digo, durante el gobierno de Alberto Fernández no ibas a tener mora porque no tenías crédito. ¿De qué mora me estás hablando si no había crédito? Entonces mataste el crédito, mataste el mercado crediticio y por aniquilar todo eso, al no haber crédito, sí, está bien, nadie no te va a pagar porque no le prestaste a nadie. Entonces, por un lado eso, se incrementa la mora porque tenés un mercado de crédito funcionando. Por otro lado, tuviste parte del año pasado, el principio del año pasado, con un buen momento crediticio donde se daban muchos créditos, donde la tasa de interés todavía no había pegado esa volatilidad resultado de las elecciones, que te generó varias cosas. Te generó, por un lado, esto que dice Juli, de gente endeudándose que quizás estaba pensando en un esquema anterior de, bueno, total, paga Dios, literalmente, en momentos de inflación, la última cuota te la regala el Banco Central. O sea, venimos acostumbrados a eso en 90 años de historia. En 1935 se funda el Banco Central, tuviste siempre inflación, excepto en un oasis que fue la década del 90. Entonces, vos, tu papá y tu abuelo estaban acostumbrados a que tarjeteás, total, la última cuota te la regala el Banco Central. Si eso cambia en un esquema donde la inflación va a la baja. Entonces, tenés una parte de eso y tenés otra parte que me parece muy bien que Julián lo diga y que se destaque, de hecho en el chat también lo estaba mencionando, que es la responsabilidad de quien presta plata, la organización que presta plata, también juega, que es los bancos comerciales o las billeteras virtuales haciendo un análisis de a quién le prestan, cuánto le prestan y a qué tasa. Si vos le estás prestando cierto capital a una persona que la tasa le sube en un punto y ya no te la puede pagar, bueno, tenés que hacer el análisis de cuánto vas a prestar ahí en un esquema donde sabés que la tasa de interés es volátil. Porque la tasa de interés no la está fijando el Banco Central. Entonces, te podía pasar, obviamente, acá me van a decir, bueno, con el diario del lunes todos sabemos la volatilidad que tuvimos de tasa. En ese momento, las entidades que prestaban dinero no sabían que se venía ese momento de, con las elecciones, el ruido de tasa de interés. Es cierto, nadie lo sabía, pero justamente de eso trabajás, de cubrirte. O sea, trabajás de pensar de qué manera vas a hacer tu negocio con un montón de variables que te pueden cambiar. Te puede subir la tasa, como también te puede bajar la tasa. Entonces, dado ese escenario, yo te prestaron dinero, evidentemente también ahí hay una autocrítica que hacer de parte de esas entidades. Por eso, a veces digo, sí, en esta lógica también de si el mercado debe funcionar solo con una tasa que se autorregule, etcétera. Ahí, o sea, los bancos que hicieron, confiaron en que el mercado mismo iba a regular esa tasa y que de última la gente no iba a tomar prestado esos créditos. Es que el mercado regula esa tasa. El tema, digamos, en el mejor de los mundos, que la tasa de interés sea libre, y digamos, si se fije por oferta y demanda, ¿qué te está diciendo? Que el que está dispuesto, en todo caso, si hay una tasa alta, el que está dispuesto a pagarla, además de, acá estoy sacando de lado calificadoras, si vos tenés o no el perfil crediticio, digo, imaginémonos un libre mercado donde ni siquiera existen las calificadoras. ¿Qué me está buscando esa tasa de interés, ese límite? Bueno, es que valoro ese capital, si yo voy a tomar ese crédito, valoro ese capital o entiendo, yo también hago como el que toma el préstamo mi análisis de riesgo. Che, ¿voy a poder devolver esto? ¿Para qué estoy sacando el crédito? ¿Para irme de vacaciones o para comprar una maquinaria y producir? Entonces, también uno tiene que hacer el crédito. Y eso, en este modelo y en cómo piensa el equipo económico y el presidente, depende de la responsabilidad individual y que, digamos, lo que pasa es que te trae muchas consecuencias. Somos todos adultos, digo, no tenemos 3 años que hay que enseñarnos. No pasemos al otro extremo, claro, que sería, pongamos chicos, la tasa del 2%, pero evidentemente hay algo del sistema que ahora te va a complicar un montón de cosas más, porque tenés 7 millones de personas que ahora no pueden usar la tarjeta de crédito. Sí, lo digo independientemente de las causas ahora. Sí. Estoy pensando más en, ¿cómo esto te va, claro, ¿cómo resolvemos? ¿Qué estrés financiero te va a traer esto para la recuperación económica? Porque en definitiva, gran parte del modelo depende también de que se recupere la situación económica y que la gente tome crédito. Esa preocupación es que hoy estás viendo mucho menos crédito en la calle, precisamente porque por ejemplo, hay menos, digamos, al tener esa liquidez que todavía el banco, o le está faltando en realidad, y está viendo cómo gestiona la mora que tiene aún. Tenés menos créditos, y sí, claramente que es una preocupación, y uno dice, bueno, ¿y esto cuándo se va a reactivar? Pero, yo me corrí de acá, pero ahora me tengo que hacer cargo de las consecuencias. A eso me refiero. Y está perfecto. O sea, digo, sí, ¿no? Como
Nos tenemos que hacer responsables de las tomas de decisiones que tomamos financieras, No, me refiero laborales, acá me refiero al Estado. Me refiero al Estado. Sí. El Estado no. Vos te corriste de esa decisión. Sí. Podrás pensar que está bien, podrás pensar que está mal, no importa, ahora no estoy juzgando ideologías. Pero vos te tenés que hacer, al final del día, el que va a recibir ese boomerang vas a ser vos. Porque el que no va a ver el crédito en la calle, o el que no va a ver una economía que vaya a crecer como vos esperabas que crezca, vas a ser vos. Pero vos crees que esto... Vas a ser vos en términos de Entiendo. responsable de política económica, a eso me refiero. Sí, incluso hasta trasladarle una elección y todo. Pero lo que... Ni hablar, o sea, ni siquiera llegando a 2027, Claro. pero digo, la gente va a decir, che, loco, no me... La pregunta no que puedo... te hago es, ¿vos qué crees que mató el crédito en el gobierno de Alberto Fernández, que lo terminó de liquidar? Porque no es que llegó Alberto Fernández, esto era un mercado sé si crediticio había que crédito. volaba por los No sé, aires. por ahí había créditos personales, pero no había créditos hipotecarios, no había créditos de un montón de tipos. Bueno, pero o sea, ¿qué te termina, digamos, qué es lo que te va aniquilando poco a poco un mercado crediticio, un mercado de capitales, cualquier tipo de regulación, bueno, restricción al capital? hoy te diría, o sea, hoy te diría dos cosas. Por un lado te diría inflación y hoy te diría la mora. Bueno. ¿Entendés? Fíjate qué loco, porque de uno es de las causas y otro de las consecuencias. No, pero, o sea... Y con esto no estoy diciendo esta política de economía está mal y esta política de economía está bien. O sea, lejos estoy de avalar 211%, avalar 40% de pobreza, etcétera. Creo que está fuera de discusión eso. Lo que estoy pensando es tratar de pensar cómo salís de esta. Sí, ¿no? Y me parece que ese es el gran dilema de este momento. Y eso que vos respondiste, para mí, esto lo podemos discutir, es parcialmente correcto en el sentido, de hecho lo dijiste, unas causas y otras consecuencias. ¿Qué te Total. genera el problema en el crédito? Un argumento podría ser la inflación, otro argumento podría ser cualquier tipo de control de capitales, porque, digamos, el problema que vos tenés en el crédito es que te faltan depósitos, porque es la otra cara de la moneda. No hoy, digo, en la Argentina, en nuestra historia. ¿Por qué tenemos un mercado de capitales tan pequeño? Porque nos hemos preocupado por votar a colores políticos que se dedicaban a cada vez generar más restricciones en el mercado de capitales. Entonces, ¿eso qué hace? El capital te huye, se va a otro lado. Digo, si me estás restringiendo así, si puedo, cruzo una frontera. Acá no me sirve estar. Entonces generaste tener un mercado de crédito muy pequeño, que sí, ahora que empezás a tener, volvió algo más del crédito. Sí, durante el macrismo tuviste un poco más de crédito porque parecía que un poco más la economía se abría al mundo, el capital podía tener algo de oxígeno de todas esas regulaciones que también tuvo, pero nuevamente lo volviste a acogotar y le volviste a sacar ese oxígeno. Entonces hoy volvés a tener algo de oxígeno en la economía que obviamente te va a generar ciertos momentos de tensión porque también tenés instituciones que estaban acostumbradas a jugar otro juego, a que su negocio quizá era otro, no quizá, era efectivamente otro, entonces hoy se tienen que acomodar. Lo que, planteando la pregunta de ¿y cómo se soluciona? Uno podría decir, ¿y entonces cómo se soluciona? Que vuelva el Banco Central a controlar la tasa de interés, podría alguien gritar. Y entonces, si la respuesta nos lleva a volver a hacer lo mismo de antes, bueno, mi comentario sería, en 4 años volvés a tener una economía sin crédito. Bueno, sin mora. Pero fíjate, y capaz que ahí nos ponemos todos contentos de que no hay más mora, pero mataste nuevamente el pero crédito. fíjate lo que contaba Goro el otro día, Sí. que algunos bancos salieron a bajar la tasa. O sea, salieron a decir, che, te refinancio normal. con otra tasa, Sí. porque es tanto el estrés financiero que me causa esto, que al final esa tasa termina siendo, lo voy a entrecomillar, una tasa regulada ¿Por qué regulada? por el propio banco para poder competir. Pero eso no es regulación. Regulación es un Bueno, banco central que tiene, digamos... Pero no es una tasa de mercado, a eso me refiero. Es una tasa más de, che, tratemos de hacer que la gente salga de esta No, zona de Seba, pero morosidad. escúchame, eso sería lo mismo que decir, yo vendo este mate y lo pongo en góndola a este precio. Estoy regulando el precio del mate. No, pará, estoy poniendo mi precio de mi mate. Ya Si sé, querés Chachi. lo comprás, si no querés no comprás. Lo que quiero decir es que estás poniendo una tasa por debajo del mercado Sí. para tratar de solucionar el No problema. es por debajo de mercado, es una tasa más de mercado. El banco comercial ese sale a ofrecer determinada tasa. Tómala o déjala. Y si es mejor que la de otro banco, ¿sabes qué va a pasar? La gente va a ir a ese banco que le ofrece una tasa mejor. Vos decís que se va a solucionar así. Ok. Es que eso es el mercado y esa es la flexibilidad. Pará, de uno dice precios. son los bancos, no el Estado. Ojo, estoy hablando de bancos también del Estado, ¿eh? Tipo cuando digo bancos que. Yo que- te estoy hablando de bancos comerciales. No, por si eso. llegamos no, a hablar está de un bien, banco público, es una tasa No. subsidiada. Bueno, entonces a eso me refería y por eso por ahí está buena la pregunta. Que no Por es eso era- regulada, pero sí es subsidiada. Y bueno, o sea, eso, digo, Sí. fíjate dónde terminás Sí. para tratar de solucionar el problema de la mora. Pero no sé, yo con esto no estoy diciendo hubo mala praxis, no hubo mala praxis, no tengo idea. Sí. Lo que digo es, me preocupa al final, desde un lado de las causas y el otro lado de las consecuencias. Porque en definitiva lo que estamos discutiendo es cómo hacemos para que haya crédito de vuelta. Sí. Porque es el gran... Es que para mí el problema está en preguntarse cómo hacemos desde el Estado, desde el Banco Central, cómo hacemos nosotros, desde atrás de este escritorio, que podemos digitar toda la economía para que haya crédito. ¿Sabes qué? No hagan nada, por favor, dejen de hacer.
Es que lo están Todos haciendo, estos Yoshi. años, y bueno, y por eso de a poco, Desde el Estado también. que como al menos este gobierno lo que intenta es desaparecer del Cuando Estado. digo cada vez Banco más. Nación, cuando Sí. digo bancos Sí, sí. estatales, me estoy refiriendo a eso, a banca Sí. provincia o lo que sea, digamos, bancos que están tratando de ver cómo hacer para hacer una tasa subsidiada para salir de este momento. Por eso digamos. te digo, si vos me decís de un banco público que No, pone sí, una ya, tasa ya por te- debajo es lo que de- contaba el otro día Goro. Sí, sí, por eso te cierro mi idea. Si hay un banco público poniendo una tasa por debajo del mercado, es una tasa subsidiada. Si hay Sí, un sí. banco comercial poniendo una tasa por debajo del mercado, simplemente está poniendo una tasa más de mercado. Claro. Y el mercado optará.